con el gentil auspicio de Entel, líder en telecomunicaciones. Presentamos Bolivia encara una política de Estado frente a lo que se refiere a la demanda marítima. En este marco se realizan ya varias actividades. Amigos, muy buenas tardes, somos Aviala Noticias y esperamos informarlo con los hechos noticiosos más relevantes de esta jornada. Y vamos a hablar precisamente de este. Permítame mostrarle el Libro del Mar, que fue presentado este pasado lunes, que va a ser oficialmente distribuido en diferentes países como parte de esta política que le anunciábamos que se va a tener. Este libro, The Book of the Sea, también, porque viene en 2 idiomas y está hecho para poder mostrar las causas marítimas de Bolivia, la demanda de nuestro país ante Chile, estos motivos históricos por los cuales los bolivianos reclamamos una salida soberana al mar. En este texto se encuentran aquellos temas importantes de la historia, los mapas, cómo estaba conformado nuestro país, cuál era el acceso que teníamos al mar los bolivianos, como así también se muestran varias causas jurídicas, existe un fuerte respaldo. Este libro ha sido presentado la pasada jornada, está escrito por el expresidente Carlos Mesa, quien resaltó el aporte de varias autoridades para poder tener esta obra. El mismo también ya ha sido presentado el día de ayer y repartido a los diferentes mandatarios en lo que ha sido la cumbre del G77. Pero vamos a iniciar repasando lo que ocurrió este lunes por la noche en un acto oficial en Palacio de Gobierno, donde ya se presentó oficialmente el Libro del Mar. El Palacio de Gobierno fue el escenario de la presentación formal del Libro del Mar, que también fue entregado a las distintas delegaciones que asistieron a la cumbre del G77. Se trata de un trabajo coordinado en el que sobresale la figura del expresidente Carlos Mesa. Señor presidente, como usted sabe, este es un trabajo de equipo. Este libro ha sido posible por una mirada integral de lo que el país tiene que decirle al mundo con relación a un tema más que centenario. El canciller David Choquehuanca, en el momento de su alocución, resaltó aquellos momentos en que Chile decidió poner un freno y un punto final a los acercamientos luego de establecerse la agenda de los 13 puntos. Chile no ha tenido ni la capacidad política ni voluntad. No se ha podido construir estas propuestas concretas, útiles y factibles. Todos sentíamos como no hubiera otro camino más después de tantos fracasos de diálogo, intentos, compromisos, ofrecimientos de los distintos gobiernos de Chile. El jefe de Estado dio a conocer que Rigoberta Menchú, líder indígena y Premio Nobel de la Paz, hará gestiones para apoyar la causa marítima de nuestro país. El Libro del Mar fue entregado a todos los miembros de las delegaciones que participaron en la cumbre del G77. El presidente Morales ratificó que las relaciones con Chile continuarán siendo maritimizadas. La presentación del Libro del Mar, que en realidad se presentó ayer y anteayer en la cumbre del G77, al haber recibido todos los representantes internacionales que visitaron la ciudad de Santa Cruz este libro. Ese fue el anuncio del expresidente Carlos Mesa, colaborador de la edición del Libro del Mar, que fue entregada a todas las delegaciones que formaron parte de la cumbre del G77. De esta forma se busca que el mundo entero conozca los argumentos del reclamo boliviano. Lo que Bolivia le dice al mundo es que tiene y tendrá una política de Estado en una cuestión que es el asunto más importante de sus relaciones internacionales. Esa política de Estado logra algo fundamental, la unanimidad de la sociedad boliviana.
El presidente Evo Morales, durante la presentación del Libro del Mar este pasado lunes por la noche, sostuvo que el país no se está durmiendo y paralelamente destacó el apoyo que brindan a Bolivia varios países de la región y del mundo. Algunos presidentes, yo saludo las palabras de la presidenta de Argentina. Lamento mucho que no dio mucha importancia a algunos medios de comunicación. A su llegada habló mar para Bolivia. El presidente Correa en Chile dijo que se resuelva este tema del mar. Muchas gracias al presidente de Ecuador. Y así, profundo sentimiento de muchos presidentes. Algunos presidentes de América Latina y el Caribe me dicen a mí todo el apoyo, aunque no pueden expresar públicamente. Entendemos. Bien mencionaba en la nota anterior el primer mandatario que varios presidentes se han unido a la causa marítima de Bolivia y también ha sido el caso de la líder indígena y premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, quien se adhiere al apoyo por esta causa boliviana. Creo que los premios Nobel de Paz, no todos, pero varios de nosotros, tenemos la tarea de acompañar, de facilitar, de ser un testigo de la buena fe del pueblo y gobierno de Bolivia. ¿Qué ve en la demanda marítima que le llame a usted a sumarse a esta causa? Bueno, primero porque es un derecho histórico, es una lucha por la autodeterminación, la soberanía, y porque también Bolivia tiene derecho al mar. Aquí tenemos la obligación de leer este libro, estudiarlo y tener la información. Creo que es lo único que puedo hacer ahora, porque nuestra tarea es eso, es acompañar. Durante la presentación del Libro del Mar, el presidente Morales aseguró que las autoridades electas deberán conocer y leer de manera obligatoria el texto presentado en la víspera. De la misma manera, el jefe de Estado pidió al Ministerio de Educación incorporar el estudio del Libro del Mar en una etapa de la formación escolar de los jóvenes. De la misma manera, solicitó al pueblo boliviano estudiar los argumentos de la causa marítima nacional. En especial a todas las autoridades electas que representan al Estado plurinacional. Por supuesto, a todo el pueblo boliviano, pero a estas autoridades la lectura debe ser obligatorio. Vamos a pedir al ministro de Educación que también en algún nivel de educación, será secundario, primario, debía leerse esta historia por los estudiantes. Este tema también se ha tocado en Chile. Las últimas declaraciones del agente chileno ante la Haya, Felipe Bulnes, han mostrado un claro quiebre entre la postura de los actores políticos ante la demanda. Esta actitud sin duda muestra nerviosismo en autoridades chilenas, según el expresidente Carlos Mesa. Ahora ningún sector se ha planteado contrario a impugnar. Yo creo que esa es una tendencia muy clara. Tras una ronda de consultas del gobierno chileno, esta era la posición de los actores consultados. Estamos absolutamente claros todos que no existe, por lo tanto hay una debilidad jurídica de la demanda de Bolivia que es muy grande y es muy manifiesta. Y naturalmente confiamos en las decisiones del ministro y en las decisiones de la presidenta. La misma mostraba un criterio unánime y una fuerte convicción de impugnar a la competencia de la Haya, con la convicción de que la demanda marítima planteada por nuestro país no prosperaría. Sin embargo, el contexto real y en poco tiempo develó los roces internos que se viven al interior de las autoridades chilenas, mostrando un claro nerviosismo que derivó en estas declaraciones del agente chileno ante la Haya, Felipe Bulnes, quien se ha referido al tema en una entrevista con el diario chileno La Tercera. Me parece completamente inapropiado que actores políticos relevantes de este país, rompiendo un precedente que ha sido la unidad y la responsabilidad con que se enfrenta un caso de esta naturaleza, busquen pautear la forma en que Chile debe enfrentarse ante la Corte Internacional de Justicia. Cuestionó Bulnes. Una persona que tiene una responsabilidad directa y que conoce el tema jurídicamente a fondo, el señor Bulnes, se ha dado cuenta de que ese camino no estaba llevando a Chile en una dirección correcta. Y lo que él ha planteado es, hay que detenerse en el camino y evaluar
en profundidad lo que Bolivia está planteando, ¿no? Son declaraciones que fácilmente han quebrantado la postura unánime de los chilenos. Para Carlos Mesa, esta reacción es muestra de que les preocupa el camino de la demanda boliviana. Quienes en Chile conocen la memoria, quienes están trabajando jurídicamente en ese país, saben que la demanda boliviana es seria, coherente y que está planteada con una gran fundamentación. Por su parte, el analista internacional y estudioso de esta temática, Gustavo Aliaga, se ha referido al clima político en Chile, haciendo declaraciones muy cautas. Porque parece que ha habido acciones políticas no consultadas con la gente. Y el agente ha esperado en silencio hasta que ha explicado ayer de que no se pueden tomar medidas políticas en un tema netamente jurídico. Se espera que en esta jornada el agente chileno ante la Haya, Felipe Bulnes, explique a la Comisión de Relaciones Exteriores en su país el motivo de sus declaraciones y se espera que la misma reunión sirva para rearticular la posición unánime en torno a la demanda boliviana. En este mismo tema, la prensa chilena reflejó las declaraciones de Felipe Bulnes y el malestar que estas generaron en algunos políticos. Revisemos. La Tercera, en su sección política, manifiesta: Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara cita a Bulnes a explicar críticas por demanda boliviana ante la Haya. El Mercurio, en su edición digital, periódico también chileno, refleja: Muñoz sobre los dichos del agente Bulnes. En estos temas hay que tener prudencia. La Tercera también muestra una segunda nota en su sección política y dice: La Haya, canciller, respalda críticas de Bulnes y pide prudencia ante debate. El Mercurio, en su edición digital, también reflejó un segundo tema de esto que ha ocurrido. Bolivia presenta el Libro del Mar, que relata la historia de su reclamo a Chile, lo que ocurrió ayer en la sede de gobierno. La Tercera también ha decidido reflejar este importante acontecimiento. Bolivia presentó el Libro del Mar con la historia de su reclamo a Chile. (13:11). Vamos a revisar los datos del tiempo aquí en Avia Yala Noticias. ¿Cómo está el clima en esta jornada en el país? En La Paz, 14 grados centígrados la actual. En Oruro, sol radiante, 11 grados centígrados. En Potosí, cielos totalmente despejados, 10 grados centígrados. Vamos a Cochabamba con algo de nubosidad, 18 grados centígrados la actual. En Sucre, 16 grados. En Tarija, 20 grados. En Cobija, con cielos nublados, 25 grados la temperatura actual. Trinidad, 22 grados y Santa Cruz, 21 grados centígrados. La Comisión de Justicia Plural convocó para este miércoles a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral para que explique las modificaciones en el mapa electoral. Estas y otras noticias las ampliamos tras la pausa. Se ha planteado ya conforme también seguramente ha informado la peticionaria. Gracias por permanecer junto a Avia Yala Noticias. Rápidamente vamos a establecer un contacto con nuestra unidad móvil. María Luz Vaca se encuentra en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es el ambiente que se vive a esta hora? Le pregunto, María Luz, tras los conflictos que se registraron la pasada jornada. Bueno, buenas tardes, Paola, amigos del país y de Avia Yala. Comentarles que en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral se ha instalado una huelga de hambre de los interculturales. Ellos están pidiendo la modificación del mapa electoral. Para que nos dé mayores detalles, nos encontramos con la vocal Dina Chuquimia. Vocal, ¿cuáles son las acciones que se van a tomar al respecto de este tema? Muy buenas tardes. Nosotros como Tribunal Supremo Electoral continuamos trabajando, ejecutando lo que es nuestro calendario electoral y en ese sentido informar a la ciudadanía que evidentemente ayer realizamos una reunión con los interculturales del norte de La Paz, mismos que al culminar la reunión decidieron declararse en huelga de hambre.
¿no? Y quedarse al interior del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros respetamos en alguna medida esa situación que ellos han determinado, sin embargo queremos llamarles a la reflexión también, siendo que nosotros estamos llevando adelante un proceso electoral donde a estas alturas no podemos hacer la modificación de las circunscripciones uninominales. Ya hemos difundido lo que es los asientos electorales este último domingo. La ciudadanía puede tener acceso a través del periódico La Razón, y a estas alturas es difícil hacer ese cambio que ellos piden. Es más, presentaron una propuesta de ellos para que nosotros podamos aprobarlo, si nosotros no podemos hacer ese trabajo, siendo que nosotros al ser un ente técnico hemos llevado adelante ese trabajo en respeto a lo que es la Constitución Política del Estado. ¿Se los convocará a dialogar, dado que el diálogo ayer ha durado más de hora y media? Ellos han instalado esta huelga de hambre. ¿Se los convocará a dialogar vocal? Ustedes no están en las instalaciones del Tribunal Supremo. Más allá de eso, nosotros vamos a llamarles a que reflexionen también. Este no es un tema de un sector, no es un tema de una parte de un departamento, es un proceso electoral donde interviene todo el país. ¿No? Imagínense si a estas alturas nosotros movemos o modificamos las circunscripciones uninominales, vamos a tener que hacerlo a nivel nacional y por ende cambiar todo lo que es inclusive el calendario electoral, y nosotros los vocales tendríamos inclusive procesos judiciales en contra nuestra, ¿no? Por incumplimiento a la ley. Entonces llamarlos a la reflexión y decirles que este no es el momento de hacer ese tipo de solicitudes. Bueno, en realidad nosotros hicimos el trabajo técnico, altamente técnico, con ajustes y todo lo que conviene, pero ya no podemos hacer nada más. Muchas gracias, agradecemos a la vocal Dina Chuquimia por esta explicación. Y 20 interculturales aproximadamente instalaron la huelga de hambre en las afueras del Tribunal Supremo Electoral. Con esta información volvemos a Estudios Centrales. Muy bien, muchísimas gracias a nuestra periodista María Luz Vaca. Es lo que ocurre en este momento en el Tribunal Supremo Electoral, y también agradecer a Dina Chuquimia, quien nos explicó esta situación y la postura firme del tribunal de que no existen más modificaciones en el mapa electoral. Nosotros vamos a continuar hablando de este tema, ya que la Comisión de Justicia Plural convocó para este miércoles a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral para que explique aquellas modificaciones que se realizaron ya en el mapa electoral. Entre tanto, las protestas de los sectores sociales siguen en las calles. Seguramente ahí tendrá que responder al cuestionario de preguntas que se ha planteado, ya conforme también seguramente ha informado la peticionaria para que en el informe, reitero, haga las respuestas respectivas. Bueno, son ellos quienes tienen que responder. Nosotros tenemos que lamentar que existan movimientos de bloqueos, de marchas, de tomas, y creo que aquí los que tienen que responder por qué de estas razones son justamente el Tribunal Electoral Nacional. Yo les reitero, no quisiera dar juicio de valor, es un otro órgano, nosotros no quisiéramos inclusive anticiparnos a las respuestas que pueda dar. Creo que una parte de las preguntas tienen que ver también con ese tema. La Constitución Política del Estado y la Ley de Régimen Electoral garantizan la representación de las mujeres dentro de la política boliviana, y para las elecciones generales de este 12 de octubre se exigirá a las organizaciones políticas la paridad y alternancia de género dentro de las listas de los candidatos. ¿Cuál es la participación política de las mujeres al interior de los partidos? Conozcamos este tema en nuestro informe especial a cargo de María Luz Vaca. I can see a difference between your parliament and my parliament, our parliament, where when I go to our parliament, I can't see ladies like this. And there are more women representatives in your parliament. And I must congratulate you. Veo diferencias entre su parlamento y el de mi país, porque cuando voy al Parlamento, veo de que encuentro muchas mujeres y veo que aquí la representación de mujeres es bastante amplia. Es el presidente de Sri Lanka que, en un reconocimiento a su investidura dentro de la Asamblea Legislativa, destacó la presencia de las mujeres dentro de la arena política boliviana. Y es que, según la normativa vigente, primero la Constitución Política del Estado, en su artículo 26, dice que la participación en el poder político será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.
establece como derecho político que todas las ciudadanas y ciudadanos pueden participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, de manera directa o mediante sus representantes, y de manera individual o colectiva. De igual forma, la Ley de Régimen Electoral, específicamente en el artículo 11, se garantiza la equidad de género e igualdad de oportunidades entre los hombres y mujeres dentro de la democracia intercultural. Vale decir, la equivalencia, ¿no? La paridad y la alternancia están presentes y están presentes en la Ley del Régimen Electoral y por lo tanto debe ser de aplicación operativa al interior de las organizaciones políticas. En el siglo XX, el considerado sexo débil logró incorporarse masivamente dentro del mundo público, destinado exclusivamente a los hombres, pero también se incorporó, aunque más lentamente, en el mundo de la política. Estamos en el nivel de decisión, tenemos un espacio histórico ganado, lo que ahora nos corresponde a nosotros como asambleístas es darle un contenido acorde de nuestro avance en nuestro país. Ese es un papel, es una agenda pendiente todavía que nosotros, las asambleístas, las mujeres líderes, todo va en función de la voluntad política que ha tenido nuestro presidente. Él es nuestro referente y en función de ese referente tenemos nosotros que asumir ese reto histórico que ahora tenemos, darle contenido a este espacio histórico. Pero no hay que olvidar que la discriminación y la subordinación persiste y se establecen un freno al progreso individual y por lógica a la sociedad en su conjunto. Su nivel de participación efectiva y real obviamente tiene ciertas limitaciones porque no todas venimos en las mismas condiciones, por ejemplo, de conocimientos académicos o de experiencia orgánica. Entonces eso de una u otra forma, esa inclusión no siempre se ha materializado en real y efectiva. En un pasado no tan lejano, la exclusión de las mujeres en la política era completa, pues no accedían al voto o a ser candidatas ni a participar en espacios de poder, además de ser consideradas incapaces. Pero ahora esa exclusión se presenta en nuevas formas, pues esto es evidente en la subrepresentación en los diferentes espacios de poder como tendencia mundial reflejada en el país. Este es un proceso, no es de un día para otro día. Hemos venido día a día avanzando y estamos seguros con este proceso que vamos a llegar a mejores representaciones todavía en esta legislatura que viene. Según la Organización de Naciones Unidas, el porcentaje de mujeres en puestos ministeriales en el mundo alcanzó al 17.2% en el 2014. En parlamentos la representación llega al 21.8%. 46 países cuentan con más de 30% de parlamentarias en al menos una cámara. En el caso de Bolivia, 7 ministerios son ocupados por mujeres y 14 por hombres. En la Cámara de Diputados hay 31 mujeres y 99 hombres. En la Cámara de Senadores 17 son mujeres y 19 hombres. En las gobernaciones 9 son hombres y 0 mujeres. En las alcaldías hay 22 mujeres y 314 hombres. El marco normativo que tenemos es un importante avance para exigir y demandar. Sin embargo, un paso fundamental para el ejercicio de ciudadanía es justamente conocer las normas. La mayor parte de nuestra población desconoce las normas que protegen sus derechos, no solo a la participación política, donde reconocemos que existe un gran avance normativo para favorecer la participación política de las mujeres, sino en el ámbito de la protección del derecho a vivir una vida libre de violencia, que significa también o implica uno de los principales aportes en la normativa nacional. No cabe duda que se avanzó en la normativa y en la obligatoriedad que tienen las organizaciones políticas de incluir en sus listas de candidatos a la alternancia y la paridad de género, es decir, hombre-mujer o mujer-hombre. Pero en la realidad, en términos cualitativos, ¿a qué tanto se avanzó? Se ha avanzado normativamente, pero no se ha avanzado en convicción. Muchos partidos incluso les suena todavía difícil cumplir esta obligación legal de ingresar a la alternabilidad de género en cuanto a la consignación de candidatos, en cuanto a la igualdad, ¿no? Y claro, lo cumplen por evitar que les observen, para que no los inhabiliten, pero no lo hacen por convicción. Bueno, ya hemos avanzado en la norma, falta poner datos reales a esa participación. No se plasma efectivamente entre la norma y la realidad, pero tampoco se plasma en los espacios
en los que las mujeres participamos y en el contexto en el que participamos. Creo que la participación de las mujeres ha quedado en la lucha y en la conquista de anteriores agrupaciones, partidos políticos, y hoy en día solamente se cumple para la portada y el cliché. Antes de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado en el 2008, las mujeres no podían tener una representación política mayor al 30%. Ya en las elecciones del 2009 se exigió que esa representación llegue al 50%. Y ahí están los nuevos desafíos al lograr que esa representación sea efectiva, más allá de la normativa. Traspasar más allá simplemente de nuestra cantidad. Y que por supuesto las nuevas elecciones que vienen en octubre encuentren a las mujeres con agendas completas nacionales, transversales en todas las temáticas, y que a las candidatas se las invite no solo para hablar de género, sino hablar de todos los contextos nacionales. De que los hombres ya no le puedan mentir o nos puedan mentir y hacer alguna jugada que sesguen la participación de las mujeres, sino más bien garantizar mayor participación de las mujeres, tal cual dice nuestra Constitución, paridad y alternancia. Son muy fuertes y tienen que ser radicales. Primero, la presencia de mujeres que tengan una visión de los derechos de las mujeres, pero también un compromiso con la defensa de la equidad entre hombres y mujeres. Tenemos que ser mujeres que participemos en las decisiones. No es suficiente pelear por nuestros derechos. Desde el Tribunal Supremo Electoral se exigirá el cumplimiento de la normativa vigente y no se aceptarán listas de candidatos que no cumplan con la alternancia y la equidad de género para las elecciones generales del 12 de octubre. La ciudadanía también quiere mayor representación de la mujer dentro de la política boliviana. Siempre las mujeres estamos medio discriminados. Más importante, creo que los hombres valoran a los hombres, a las mujeres no nos valoran. Somos hombres o mujeres, somos iguales, ¿no? Entonces no hay nada de distinción, no hay diferencia. Estamos opinando, todos sabemos opinar, pensar, cranear. Entonces las hermanas, esa parte medio que siempre no tanto valorado, eso se ha visto, ¿no, hermana? Excelente, buen día antes. A mí me gustaría que la Rebeca sea presidenta y la esposa del Juan del Granado sea vice. Sí ha habido un cambio, pero muy mezquino, porque la mujer boliviana siempre ha estado relegada a un quinto plano, y quisiéramos que la próxima candidata y autoridad que dirija el país sea una mujer, sean mujeres. Momento de hacer una pausa en Avia Yala Noticias. Aguárdenos porque al retornar hablaremos de la valoración que realizó la directora general de la UNESCO a la cumbre del G77 y a las políticas bolivianas instauradas por el gobierno. Pausa. Por los logros en las esferas de nuestra competencia. Horas 32 minutos, gracias por permanecer junto a Avia Yala Noticias. Continuamos con las informaciones y vamos a lo anunciado. La directora general de la UNESCO valoró el esfuerzo de Bolivia para desarrollar la cumbre del G77, como así también las políticas de educación implementadas por el gobierno. Yo pasé mi respeto, mi apoyo al señor presidente de la República por los logros en las esferas de nuestra competencia de la UNESCO. Yo pienso en la declaración hecha en diciembre de Bolivia como un país sin analfabetización, una tarea que la UNESCO había acompañado al país. Todos los otros logros y éxitos también en promover la educación como un vehículo de desarrollo y de inclusión social, incluso los respeto de las diferentes lenguas de las poblaciones indígenas originarios,
Nosotros hemos apoyado este esfuerzo. Para nosotros el multilingüismo y el multiculturalismo, la pluralidad es una manera de lograr inclusión social. Bolivia compartirá el modelo económico-social con los países miembros del G77 para erradicar la extrema pobreza. Como anfitriones, como presidentes de la cumbre del G77, nosotros hemos planteado, más bien hemos hecho un planteamiento global sobre la necesidad de transformar un modelo, ¿no es cierto?, de desarrollo para los países del G77. Ahora, de ahí para adelante, cada país es absolutamente soberano para poder replicar, para poder seguir, si usted quiere, el modelo boliviano. Por lo tanto, en Bolivia se está produciendo un fenómeno que seguramente bajo la fórmula del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano, se podría producir en 50 años. Es decir, con el modelo económico y social que hoy día se está implementando en Bolivia, hemos logrado reducir en 8 años 20 puntos en la extrema pobreza. No se podría entender la reducción acelerada de la extrema pobreza si no fuera por el financiamiento que hoy día tiene el sector público. Pero el otro componente fundamental es la reducción de la desigualdad. El senador al Movimiento al Socialismo, Julio Salazar, confirmó que este miércoles se realizará un gabinete ampliado en Huachilla. La temática, analizar el avance del programa de gobierno. En otras palabras, pues, se va a hacer una evaluación política, también programática. Si hemos cumplido, hasta dónde hemos cumplido, qué nos falta cumplir. Por lo tanto, nos han invitado, vamos a estar presentes en ese ampliado y estoy convencido, esto nos ayudará a adelantar más en nuestra ejecución de obras, nuestra ejecución presupuestaria como gobierno y de esa manera demostrar al país, al mundo, de que como gobierno ha hecho muchos cambios, especialmente ejecutando obras en todo el país. El Frente Amplio y el Partido Demócrata sellarán alianzas. Los candidatos a las elecciones generales serán Samuel Doria Medina para presidente y Ernesto Suárez a vicepresidente. Falta pulir algunos detalles que son de forma, en las próximas horas se estaría firmando, ¿no? En las próximas horas se estaría firmando prácticamente, ¿no? Samuel es el candidato indiscutible, ¿no? Eso lo han reflejado el pueblo boliviano, lo ha seleccionado mediante unas encuestas. Sartori tiene la experiencia como gobernador, también tiene una experiencia como función pública y ambos van a hacer un complemento, ¿no? Juan de Granado no se lo ha dejado afuera, él solo se ha dejado afuera, él solo se ha apartado, ¿no? Viejas prácticas, viejos personajes y sin ninguna propuesta. Es como si de pronto estarían recordándonos que quienes fueron socios del modelo del saqueo con la privatización están intentando ofertarle al país nuevamente algo que ya el país rechazó desde el año 2000. Datos importantes, revisamos las cotizaciones económicas. ¿Cómo se cotizan las principales monedas en esta jornada? El dólar para la compra 6 bolivianos con 86 centavos, para la venta 6,96. El euro asciende un punto en esta jornada, 9 bolivianos con 31 centavos. La unidad de fomento a la vivienda, 1 boliviano con 95 centavos. El peso argentino, 0,84 bolivianos. El real de Brasil, 3,06 bolivianos. El nuevo sol en Perú, 2 bolivianos con 45 centavos. Los metales, el oro en esta jornada, $1,272 la onza Troy. El precio de la plata, $19 con 66 centavos de dólar por onza Troy. El precio del estaño, $10 con 45 centavos la libra fina. El precio del gas, 1 boliviano con 66 centavos por metro cúbico. El precio del petróleo, $113 con 22 centavos por barril. Los combustibles, la gasolina 3,74 bolivianos por litro, el diésel 3,72 bolivianos por litro.
Continuamos con las informaciones. El viceministro de Tesoro y Créditos dio a conocer que el crecimiento económico en el primer trimestre alcanzó 3,4%. Bueno, al primer trimestre era de 6,4%, claramente está en línea a lo que se ha venido alcanzando, lo hemos previsto para la presente gestión. Gracias a las políticas distributivas se ha logrado disminuir el nivel de pobreza que tiene nuestra economía y claramente es una de las economías más exitosas en materia de lo que es políticas que abaten la pobreza en la región. Es ratificar el buen momento que viene pasando nuestra economía, ¿no es cierto?, y las previsiones que tiene en materia de crecimiento durante la presente gestión, que está en línea a lo que nosotros hemos previsto, ¿no es cierto?, tener una tasa de crecimiento de un 5-7%, apoyar todo lo que es el flujo de inversión extranjera directa y mantener toda la política de estabilización, toda la política redistributiva que venimos desarrollando en estos últimos años. Vamos con las informaciones hasta Oruro, donde trabajadores mineros asalariados han solicitado la nacionalización del yacimiento El Totoral. Totoral está pidiendo ser revertida y ser parte de la Corporación Minera de Bolivia, y en esto una respuesta que también el mismo ministro Navarro tenga que hacernos conocer una respuesta por efectivo, pero se tiene un acta de entendimiento en las cuales necesariamente es un problema bastante álgido, no solamente con Totoral, sino con el distrito minero de Abicaya. Un solo yacimiento, 2 operaciones mineras, la empresa privada San Lucas no tiene criterio jurídico para pues sancionar o dar cartas de preaviso de retiro masivo a trabajadores. Por otro lado, el tema ya en concreto, la situación de comercialización que no se efectiviza, no sabemos cuál es el control que tiene Senaricón dentro de lo que es Totoral, y en esto preocupa que con comercializadoras pequeñas que existen en el departamento de Oruro existan negociados. Revisamos el panorama internacional. Iniciamos en Venezuela, donde se lleva adelante la investigación por las denuncias del plan de magnicidio y desestabilización contra el gobierno de Nicolás Maduro. De la Fiscalía General de Venezuela se lleva adelante la investigación por las denuncias de un plan de magnicidio y desestabilización contra el gobierno de Nicolás Maduro. Hay por esta causa 3 dirigentes opositores prófugos y con pedido de captura, y otra referente de la oposición, María Corina Machado, sí se presentó a declarar. Esta diputada opositora fue señalada por altos dirigentes del gobierno como la autora de varios correos electrónicos donde se llama a exterminar al presidente Nicolás Maduro. Aquí estuvo declarando durante 8 horas, mientras dirigentes opositores la esperaban en la acera. Bueno, hasta ahora lo que han señalado los miembros del partido de gobierno como supuestas pruebas no son suficientes desde el punto de vista jurídico para detener a ninguna persona, mucho menos a María Corina Machado. De Venezuela vamos a Argentina, donde la presidenta Cristina Fernández exhibió los criterios del pillaje con el que se manejan las deudas de los países a nivel mundial. Rechazó el fallo de la Corte norteamericana. Y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ayer en cadena nacional, ayer a última hora del día, decía a propósito de la deuda internacional que su país asumió en el año 2003, en plena crisis argentina, y que históricamente había resuelto pagar, rechazó de manera tajante un fallo de ayer de la Corte de Estados Unidos con relación al caso fondos buitre, fondos especuladores, radicados en paraísos fiscales y que en Nueva York habían hecho una presentación judicial. Habló fuerte Cristina Fernández en torno a esta resolución y dijo que con ella, con este pago a los acreedores, se busca extorsionar a Argentina. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, convalidando el fallo del juez Griesa de primera instancia, contrario no solo a los intereses de nuestro país, la República Argentina, sino también del 92% de los acreedores que creyeron en Argentina y reestructuraron su deuda, el 92% de los acreedores de la deuda externa argentina. Y también, por qué no decirlo, de lo que es el sistema y el funcionamiento del sistema económico y financiero global. ¿Existen o no bloqueos en las diferentes carreteras en el país? El informe de tránsito llega tras la pausa. Todas las carreteras, tenemos la información, por ejemplo, en la localidad de Popo.
13 horas 46 minutos, retornamos con las informaciones. Desde la Escuela Militar de Ingeniería se anunció que fue retirado de esta institución el uniformado que degolló a su perro y no se descarta someterlo a un proceso disciplinario. Es un oficial, sí, es un subteniente. Lamentablemente se ha producido el hecho, es una acción aislada de un individuo que ha cometido esta infracción y que ha sido sometido a un proceso disciplinario. Y resultado de ese proceso disciplinario, la resolución ha sido ponerlo a disposición del comando del ejército, ¿no? Aquí han habido reacciones que entendemos de protesta por esta situación, pero que no justifican tampoco el vandalismo ni la violencia que se ha manifestado anoche, por ejemplo, en este acto de protesta en las puertas de esta universidad. El Tribunal Permanente de Justicia Militar ratifica que el suboficial Félix Gil continúa detenido debido a que recién se radicó el caso para el conocimiento de este ente deliberante. Respecto a la situación del suboficial Gil, es evidente de que él inicialmente ha sido sometido a un sumario en el Comando General del Ejército. El día viernes nos han remitido el sumario con un auto de procesamiento para que él sea procesado acá en los tribunales de justicia militar. El señor suboficial, al momento que han remitido estos estrados, está con mandamiento de detención preventiva. Este tribunal, el momento que reciba la declaración confesoria, va a establecer su situación, ¿no? Si mantiene esa situación. En otro tema informativo, la Unidad Operativa de Tránsito informó que las carreteras del país se encuentran expeditas, ya que no existen reportes de bloqueo. Ya todas las carreteras tenemos la información, por ejemplo, en la localidad de Popó, ya el día de ayer se arregló el problema, está expedita, ¿no? Oruro, Potosí y Sucre. El día de ayer por la tarde se dio solución al bloqueo que existía en Urujara, vale decir la salida de La Paz hacia los Yungas, ¿no? En este momento esa ruta está expedita hasta Caranavi. Sin embargo, como director departamental de tránsito de La Paz debo informar que todas las carreteras que unen al resto de los departamentos están expeditos. Las vías en Sucre también están expeditas. Después de 5 días de bloqueo, este lunes la Defensoría del Pueblo y la Iglesia intervinieron en el conflicto en calidad de mediadores entre el transporte pesado y el alcalde de Sucre, Moisés Torres, por el pedido de destitución de Luis Ayllón como representante en el directorio de Fancesa. Finalmente, los copropietarios de la cementera decidieron ponerle fin a este conflicto. En lugar de las 2 personas alejadas, el reemplazo será del mismo alcalde chuquisaqueño y Ricardo Valdivieso, conocido como férreo defensor de evitar la expansión hacia Santa Cruz. En total, los 12 días de conflicto provocaron una pérdida de 24 millones de bolivianos a la empresa en una ciudad que se encontró totalmente aislada del interior del país. La Dirección de Culturas de la Alcaldía del Alto anunció varias actividades para conmemorar el Año Nuevo Aymara Amazónico Andino. El día sábado, a partir de las 3 de la mañana, como es costumbre, venimos realizando esta actividad en coordinación con nuestros amigos gremiales, la Central Obrera Regional del Alto, la FEJUVE, el FESUCARUSO y otros, en la cual invito a la población en la avenida Panorámica, cerca del teleférico. Desde las 3 de la mañana nosotros estaremos amenizando con grupos autóctonos esta actividad nunca antes realizada, desde las 3 hasta las 6 de la mañana. A partir de las 6 de la mañana habrá la ceremonia para el recibimiento al sol y posteriormente existirá, juntamente en coordinación con la Asociación de Conjuntos Folclóricos de la 16 de julio, una entrada autóctona, aproximadamente hasta las 10:11. Continuamos con las informaciones en el Alto, donde un grupo de gremiales de la avenida Franco Valle decidió movilizarse por las clausuras que realiza Impuestos Nacionales tras no emitir facturas.
Hay muchas clausuras que sufrimos cada tienda ya. El motivo, digamos, si son los impuestos nacionales, los funcionarios públicos vienen con una ropa informal. Ya nosotros hemos pedido una audiencia, digamos, en qué, digamos, a qué se basan ellos de que vengan con una ropa informal. Ya está bien, nosotros emitimos factura, todos dan factura, pero lo que ellos hacen es, lo que nos piden a todas las de la tienda es se baja y se baja, se baja. No tengo, me falta, ese es el motivo que viene, con ese motivo, digamos, que no tienen plata, ¿ya? Y cualquiera de ellos se les dice muy bien, entonces ya luego regresan que son de los impuestos nacionales. Y nosotros no estamos dispuestos a permitir, sigue, o hasta aguantarlo, no podemos aguantar, sigue esos motivos de abuso. Hablamos en otros temas también de lo que ocurre en el Mundial, porque el delantero colombiano Carlos Vaca se perderá los partidos contra Costa de Marfil y Japón por una lesión muscular, lo que sin duda ha preocupado a su selección. Vamos a seguir con esta información, vamos a hablar de todo aquello que ocurre en el Mundial, porque hay muchos entremeses entre los diferentes partidos, lo que se llega a hacer y lo que ocurre también en este tema. Esto lo vamos a estar desarrollando en instantes, en nada más. Entre tanto, vamos a continuar con la información en el Alto, donde la Federación Andina de Transporte, 1 de mayo, eligió la nueva dirigencia encabezada por Rubén Sánchez. Un compromiso de la dirigencia es de acercarnos más a nuestro pueblo, porque nos sentimos distanciados entre nosotros mismos, que somos también parte del pueblo, y al mismo tiempo también estamos entrando a la identificación de nuestros motorizados en la ciudad del Alto de color naranjado, en lo que son las laterales, los stickers, la luminaria de color naranjado. ¿Esto qué tiene de objetivo? De que el compañero de base que no cuente con estas características no va a poder hacer su servicio de transporte público, donde prácticamente hoy en día hemos podido ver que cualquier compañero ajeno al servicio de transporte urbano del Alto, sea un viajero, sea un particular, sea de otra actividad, se pone el recorrido de ceja, son los que hacen el mal servicio y posteriormente somos vistos mal los del servicio de transporte público de la ciudad del Alto. Mientras el traslado de mineros del Cerro Rico continúa y se consensúa mediante un reglamento, expertos de la UNESCO piden declararlo como patrimonio en riesgo. La Corporación Minera de Bolivia y representantes de cooperativas comenzaron a analizar el reglamento para el traslado de operaciones por encima de la cota de 4.400 metros en el Cerro Rico. La finalidad, evitar el hundimiento de su pico. Por su parte, la Universidad Tomás Frías trabaja en la definición del relleno del espacio generado por la extracción de carga bajo la losa de hormigón aligerado. Sin embargo, de estos trabajos, la directora general de la UNESCO informó que expertos de este organismo recomendaron la declaratoria de patrimonio en riesgo debido al hundimiento de la cima en 3 centímetros por día, situación que será definida durante las reuniones que se llevan a cabo en Qatar desde este domingo. Continuamos con la información en Potosí, donde la alcaldía anunció que hoy se abrirán los sobres para los proponentes que construirán el teleférico en esta ciudad, siendo este considerado como uno de los proyectos más grandes para la Villa Imperial. El ejecutivo edil lamentó que empresas grandes no estén interesadas, pero se tiene confianza en la participación de empresas pequeñas y hasta mañana ya se dará a conocer la información de quién se adjudicó esta importante obra. Este medio de transporte tiene un presupuesto de 125 millones de bolivianos. Deberá ser ejecutado en 450 días con el objetivo principal de promover el turismo nacional e internacional en la Villa Imperial. Más de 19.000 habitantes de los municipios de Vichy y Caiza del departamento de Potosí en la provincia Norchichas enfrentan riesgos de insalubridad por la contaminación del agua y los suelos de la región. Las comunidades reiteraron a la gobernación su pedido de declaración de zona de desastre, ya que se está afectando el potencial agrícola de este lugar. Sin embargo, hasta la fecha no se tiene ninguna respuesta. Ante esta situación han anunciado algunas medidas de presión.
La actualidad de las noticias en el deporte y sobre todo en el Mundial llega a Avia Yala Noticias. Y vamos a hablar de la situación difícil que enfrenta la selección colombiana. Carlos Vaca se perderá los partidos contra Costa de Marfil y Japón. Todo esto por una lesión muscular. No darles el balón y evitar el juego físico. Ese es el plan de Colombia para enfrentar a Costa de Marfil el jueves en Brasilia. La selección cafetera se concentra en Cotia, a unos 30 kilómetros de Sao Paulo. El volante Freddy Guarín dijo el lunes en conferencia de prensa que el equipo africano es muy potente y veloz, pero cree que Colombia puede superarlo con el manejo de la pelota. Colombia lidera con Costa de Marfil la llave C luego de la victoria por 3-0 el sábado frente a Grecia. Pero el combinado de Pekerman no contará con la presencia de Carlos Vaca para los próximos encuentros. El delantero del Sevilla se retiró del entrenamiento el domingo con un dolor en el muslo derecho. La Federación de Fútbol Colombiana informó la noche del lunes que el jugador sufrió una lesión muscular de grado 1. Esto le implicará entre 7 y 10 días de tratamiento, por lo que se perderá también el tercer choque mundialista de Colombia contra la selección japonesa. ¿Qué partidos son los que se van a jugar en esta jornada? Revisemos los siguientes cuadros. Por la Copa Mundial de la FIFA 2014, este martes 17 de junio en su primera fase por el Grupo H, Bélgica versus Argelia, partido que se juega ya a esta hora de la tarde. El Grupo A, Brasil versus México, donde hay mucha expectativa. El horario del partido inicia a las 15:00. Por el Grupo H, Rusia versus Corea del Sur, a las 18 horas en punto. Inicia este importante encuentro, ya puede hacer sus apuestas. Nos vamos sin antes anunciarles el resultado de este partido tan importante, Bélgica-Argelia, donde los triunfadores son los seleccionados de Bélgica con 2-1. Amigos, que tengan un excelente resto de jornada. Nos reencontramos 19:40 con más información aquí en Avia Yala Noticias. Con el gentil auspicio de Entel, líder en telecomunicaciones, hemos presentado Avia Yala Televisión, un continente de culturas.